Para el Instituto Nacional de Salud es un gusto darles la bienvenida a todos, reanudando este ciclo de conferencias titulado Foro de Prevención de la Mortalidad Materna y del Cuidado Integral de la Paciente NIRMS obstétrica. De esta manera, continuamos apoyando el esfuerzo del Plan Integral Nacer con Cariño, impulsado desde el despacho de la Primera Dama de la Nación, quien está muy interesada en humanizar los servicios de salud y generar una calidad lo suficientemente importante para impactar en la mortalidad materna y neonatal en el país. Esta tarde tenemos la grata dicha de contar con un ponente de lujo, un ponente que además es un amigo, un colega, el doctor Mauricio Vasco Ramírez, presidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, quien va a compartir el tema, el papel del anestesiólogo en el manejo de la paciente NIRMS. El doctor Vasco, a quien tengo el honor de conocer desde hace ya algunos años, es médico de la Universidad CES y especialista en anestesiología, cuidados intensivos y reanimación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia. Realizó una estancia formativa en anestesia obstétrica en el Hospital Clínic de Barcelona, adscrito a la Universidad de Barcelona, España, y es Scholarship en Simulación Médica del Centro Médico de Simulación Stratus, centro adscrito a Brigham en Women's Hospital en Harvard Medical School en Boston, Estados Unidos. Se desempeña actualmente como docente y es jefe de simulación clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad CES. Es consultor temporal de OPS, OMS y del MinSal de Colombia en la implementación de estrategias de entrenamiento en emergencias obstétricas basadas en la simulación, que saben es un tema que está en este momento introduciéndose con gran importancia a través del Instituto Nacional de Salud al país. Es anestesiólogo de la Unidad Intermedia de Manrique y la Clínica El Rosario, sede del Tesoro, ubicadas en Medellín, Colombia, y les pedimos a todos que inhabiliten sus micrófonos y sus cámaras, que estén atentos a la ponencia que se nos va a dar, que es una ponencia, como decía, muy valiosa para nosotros, y que por favor escriban sus preguntas al chat para que posteriormente el doctor Carlos Hernández Ávila pueda hacer la correlación de las preguntas y la respuesta con el doctor Vasco. Bienvenido, doctor Vasco. Muy bienvenido a El Salvador de esta manera virtual y en el futuro presencial. Es un gusto volver a verte y a departir contigo. Te cedo el micrófono y nuevamente bienvenido. Bueno, quiero agradecerte primero pues por la invitación, volverte a ver, felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo desde el Instituto Nacional de Salud en El Salvador. Es un verdadero honor hacer parte de estos procesos, los cuales seguimos por redes y también nos hemos beneficiado de los conferencistas de alta calidad que están trayendo a acompañar todos estos procesos. Quiero darle un saludo muy cordial a todos mis colegas anestesiólogos de El Salvador que han estado muy pendientes de esta actividad. Su presencia me llena de alegría en estos momentos en que la virtualidad pues, nos ha privado de tantas cosas en las cuales con colegas y fraternidad estábamos acostumbrados, pero que sea la virtualidad una oportunidad de podernos encontrarnos y avanzar en contenidos que propendan por disminuir la morbimortalidad del binomio madre-hijo. Vamos a iniciar esta presentación aclarando que no tengo ningún conflicto de interés. Los conceptos que voy a presentar obedecen a mi rol como académico y como consultor y refleja muchas de las actividades que hemos hecho con estas instituciones a nivel mundial, sobre todo en este duro pero satisfactorio proceso que es el de disminuir muertes maternas y perinatales y en especial elevar y poner en evidencia el rol y la fortaleza que como médicos especialistas en medicina perioperatoria y en este caso periparto tenemos y podemos dar para apoyar a nuestro equipo de trabajo liderado por los obstetras.
Quiero informarles también que durante esta presentación van a observar muchos códigos QR referenciados en las imágenes que los llevan directamente a los artículos o las páginas web en texto completo. Entonces, para que estén bien atentos a su dispositivo celular, para que escaneen esos códigos y puedan acceder a la literatura. De lo contrario, no se preocupen, ahí está mi correo electrónico que lo estaré compartiendo durante la presentación y al final para que lo que necesiten me pregunten, lo envíen y yo se los daré de vuelta. Entonces, es muy importante tener un enfoque acorde a los objetivos del desarrollo sostenible. Los 17 objetivos que se han trazado son fundamentales y definitivamente, aunque nosotros nos concentramos mucho en el objetivo 3, que es siempre salud y bienestar, definitivamente tenemos que impartir educación de buena calidad, como lo está haciendo ahorita el INS, pensar en equidad de género, pero no por modas, no por cuotas, sino por la necesidad real que tenemos y sabemos de que nos complementamos entre géneros. También es importante tener alianzas estratégicas con la industria, con las empresas de innovación, con los fenómenos de infraestructura que se presenten porque tenemos objetivos comunes con este tipo de aliados y colaboradores estratégicos y ese objetivo común va orientado a disminuir mortalidad del binomio madre-hijo. Entonces, que los conflictos de interés que se puedan presentar sean claramente definidos para poder todos apuntar hacia ese mismo beneficio. Desde la parte técnica quiero hacer una consulta, me están solicitando control remoto de mi pantalla, estoy colocando aquí que declinar, yo estoy haciendo el pase de las diapos. Sí, está bien, doctor, así tiene que ser. Perfecto, muy bien, me apareció varias veces la ventana y pensé que requerían algo diferente. Bueno, muy bien. Adicionalmente, hay que reducir esas brechas características en nuestra región. Somos la región de América Latina, tiene unas grandes inequidades y tenemos que tratar de absorberlas. Nuevamente me aparece Evelyn Castañeda, solicita control remoto de su pantalla. Voy a volver. No, doctor, no es de nuestra parte. Por favor, solo dele declinar porque no es de nuestra parte. Bueno, voy a verificar si está en las personas que están como asistentes o si no que no vayamos pues a tener aquí un Evelyn Castellanos. Listo, doctor, resuelto. Ya la veo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Claro que sí. Bueno, y por último, realizar alianzas, que es lo que estamos haciendo ahora. En la medida que nosotros tengamos alianzas, pues vamos a poder construir en equipo y obtener los mejores desenlaces. Ya superamos esas épocas donde si íbamos a hablar de maternidad solo, podría ser una especialidad, un grupo el que hablara de eso. Xochitl lo ha tenido muy claro desde todo el trabajo que hemos hecho desde el cuidado crítico materno y el manejo de las emergencias obstétricas. Somos un equipo, nos tenemos que entrenar como equipos y solo en equipos podemos salir adelante, obviamente respetando los liderazgos. Entonces, para empezar, quiero recordarles que no volvamos a utilizar los términos países desarrollados o en vía de desarrollo. La nomenclatura actual del Banco Mundial, de acuerdo al índice Gini, clasifica a los países ahora en países de bajos, medianos y altos ingresos. Y los países de medianos ingresos tienen dos categorías que son como la de medianos, que son más pobres, medianos inferiores y medianos superiores. Hay pocos países que clasifican en América Latina en altos ingresos, casos muy puntuales de Chile, de Uruguay, de Costa Rica y Panamá serían los que estarían en esas categorías. La mayoría estamos en la categoría de mediano alto. Ese es el caso, por ejemplo, de Colombia ahora, y otra gran mayoría está en mediano bajo y bajo. Entonces, los invito, porque cuando hablamos en estos escenarios que implican salud pública, pues es importante estar sintonizados con la literatura mundial. Tanto, pues es de cierto esto que miren cómo ahora en los artículos de alto impacto, cuando se hablan de los temas, se habla de países de bajos y medianos ingresos. Y traigo a colación este estudio que nos muestra en Lancet cómo se comporta la mortalidad materna relacionada específicamente con el tema de anestesiología. Y miren qué interesante, en los países de bajos y medianos ingresos,
Casi el 3% de todas las muertes maternas son atribuibles a causas anestésicas. Problemas asociados a complicaciones del manejo de vía aérea es lo más frecuente, toxicidad por anestésicos locales y complicaciones asociadas a las técnicas anestésicas, en especial anestesia general o niveles altos de conductivas, ya sea por vía epidural o espinal, y toxicidad de anestésicos locales. En todo caso, este estudio, cuando comparó las muertes en países de bajos y medianos ingresos con el país de altos ingresos que mayor mortalidad materna tiene en este momento, que son los Estados Unidos, nuestra mortalidad es 300 veces mayor asociado a las pacientes que se les dio anestesia neuroaxial, involucrado con el manejo de patologías obstétricas, y 900 veces mayor cuando fue con intervenciones que requerían anestesia general. Y esto fue mayor cuando fue realizado por personal no anestesiológico, y podría ser personal médico, pero el personal que no era anestesiólogo tendría de manera significativa una mayor mortalidad. Miren cómo cuando este último aspecto se compara, la mortalidad por personal no médico que estaba involucrado en las prácticas de anestesia duplicaba la mortalidad cuando se hacía por médicos formados y con entrenamiento formal en anestesiología. Entonces, esto es importante porque esto marca una ruta, esto nos da una línea, y con estas líneas es que nosotros a nivel global vamos desarrollando todas nuestras estrategias orientadas para impactar en este indicador que ustedes saben pues que es tan importante. Entonces, vamos a dividir esta presentación en 4 aspectos muy puntuales. El primero es las definiciones. Entendemos que en las actividades que se hacen en el INS frecuentemente, la gente que está familiarizada con estas actividades sabe la definición técnica y epidemiológica de morbilidad materna extrema, near miss o mortalidad materna, pero hoy tenemos un grupo objetivo en el cual necesitamos que ellos tengan claro esos indicadores. Obviamente vamos a enunciar las causas y les voy a mostrar experiencias que motiven, que contagien y, como les digo, un aprendizaje colaborativo que también lo hemos tenido cuando los hemos visitado y hemos trabajado con ustedes, de cosas que podemos hacer para mejorar este indicador en nuestra región, desde la perspectiva hoy de los anestesiólogos. Entonces se define mortalidad materna dentro de varias definiciones que hay. La más aceptada es esta: es la muerte materna que ocurre durante el embarazo, parto o puerperio, los primeros 42 días de la terminación del embarazo, por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo, parto, puerperio o su manejo. No se incluyen en esta definición las causas asociadas a trauma, las causas accidentales, las asociadas a suicidios, que en este momento tienen una prevalencia importante. La mortalidad materna se expresa en una razón, se llama la razón de mortalidad materna, y recuerden que razón es cuando el denominador no está incluido en el numerador. La razón de mortalidad materna es un quebrado, es una fracción que tiene arriba en el numerador el número de muertes maternas dividido por los 100.000 nacidos vivos. Ese denominador no está incluido en el numerador, por eso se llama razón de mortalidad materna. Es muy importante conocerla así. Mundialmente, en los reportes se expresa entonces como un número entero, y ese número entero en los colores de estas infografías nos muestra que cuando el rojo está más oscuro son los países que tienen la razón de mortalidad materna más alta, y en la medida que esta va disminuyendo, pues se va aclarando. Es muy importante mostrar las tendencias porque muchos países tenían ciertas dificultades en el reporte, y por lo regular los reportes de mortalidad materna, cuando uno los consulta en la página de la Organización Mundial de la Salud, van atrasados en muchos países en 1, 2 o más años. Entonces uno dice, no tengo información actualizada. Ahorita les vamos a mostrar eso, cómo lo hemos hecho en nuestro país para poder tener información por semanas epidemiológicas y de esta manera poder estar bien actualizados con el dato para tomar medidas proactivas y tratarlo. Este reporte muestra la tendencia, siempre lo utilizamos de referencia para ver cómo van las acciones que definitivamente, como les voy a mostrar ahora, se han aporreado mucho por la pandemia COVID-19. Entonces, habíamos hablado de objetivos de desarrollo sostenible, meta 3, que es salud y bienestar. La meta 3.1 dice, hay que reducir la razón de mortalidad materna a menos de 70 muertes maternas por 100.000 nacidos vivos. Esa es la meta. Y 3.2 es poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y menores de 5 años, y colocan un número a una relación
de 12 muertes neonatales por 1000 nacidos vivos. Vean que esta sí es una relación, una proporción. Está el numerador, sí está incluido en el denominador, perdón, está incluido en el denominador, y esa es la meta a seguir. Entonces, ¿uno qué hace? Pues, yo esto lo he denominado, gracias a una profe obstetra que tuvimos y queremos mucho, que desafortunadamente falleció recientemente, pero profesora de profesoras, la doctora Gladys Adriana, ya nos hablaba de la injusticia de los promedios. Entonces, cuando uno mira estos números, uno dice, listo, menos de 70 de razón de mortalidad materna y menos de 12 de mortalidad neonatal, 12 por 1000. Entonces uno analiza las cifras de su país y posiblemente ya llega. Pero ¿cuál es la característica de América Latina y por qué llamamos injusticia de los promedios? Porque cada región, inclusive a veces en una misma ciudad, se puede ver representada la situación del país más rico y del país más pobre. Nosotros aquí en Colombia, que es un país diverso, con barreras geográficas, muy extenso, con diferentes climas y costumbres, podemos tener regiones que no tienen nada que envidiarle a Suiza con los mejores indicadores, pero también tenemos otras que no tienen nada que envidiarle al África. Y en ese rango que ven ustedes ahí manifestado, así cumplamos esas metas enunciadas por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, lo que tenemos que estar pensando es en reducir las inequidades y acabar con la brecha. Entonces, más que ese número absoluto, vencemos muy bien es cómo está esa dispersión y tratar de cerrarla lo mayor posible, evitar la inequidad y tratar de cumplir el objetivo con un intervalo bien estrecho. Bueno, muy bien. La mortalidad materna está dividida también y se puede tabular de acuerdo a las causas como se presentan en países de altos y bajos y medianos ingresos. Y es muy interesante ver que las causas son siempre las mismas, son las mismas 5 o 6 causas: la hemorragia, la preeclampsia, las infecciones, donde el aborto ilegal en muchos sitios es una causa muy importante. Ahora las infecciones de tipo respiratorio, la infección no obstétrica y la sepsis puerperal, por supuesto. Los episodios embólicos, sobre todo los fenómenos tromboembólicos y los casos eventuales de embolia de líquido amniótico o de embolia aérea, que tiene un mejor pronóstico. Y en la medida que se va avanzando en el grado de cuidado de las pacientes, se embarazan pacientes con mayor número de comorbilidades, se embarazan pacientes por técnicas de reproducción asistida, se embarazan a mayor edad y en esa U de extremos donde se presentan estas mortalidades adolescentes o añosas, pues definitivamente lo que cambia son las frecuencias de estos 5 o 6 eventos que son los mismos en todo el mundo. Entonces, la enfermedad embólica es un buen ejemplo. Mire, en los países de bajos y medianos ingresos, los reportes por tromboembolismo pulmonar son realmente bajos. ¿Y por qué? Pues porque las pacientes mueren antes de las otras cosas, o sea, no alcanzan a sobrevivir de la preeclampsia, la hemorragia y la sepsis. Entonces estas pacientes no mueren por la morbilidad asociada al reposo y a la recuperación de la morbilidad materna extrema. En cambio, en los países de altos ingresos, donde se embaraza un buen número de pacientes con comorbilidades y enfermedades asociadas, y donde estas pacientes con las enfermedades tradicionales sobreviven, cuando salen a su recuperación y no tienen esquemas adecuados de tromboprofilaxis, esas pacientes mueren por eventos embólicos. Entonces, son las mismas, pero hay que determinar muy bien las frecuencias de acuerdo a la región donde uno esté. Y quiero que nos concentremos en este momento, en este modelo de las 4 demoras, en lo que se ha denominado la ruta de la vida y el camino a la supervivencia en el estudio de la morbilidad y mortalidad materna. Miren, tradicionalmente, este es un enfoque ajustado por los canadienses. Hay un modelo tradicional de 3 demoras, pero la tercera demora nosotros, pues por estudio y por medidas de respuesta, la hemos dividido en 2, por eso tiene 4. Entonces, la primera es que la materna muere porque no reconoce el problema, o sea, la materna muere porque ella no sabe que la cefalea, el dolor epigástrico, los escotomas, las fotopsias, son unos signos que la están alertando para consultar de que puede morir por un SB asociado a una eclampsia. Entonces, esa paciente no recibe un control prenatal adecuado, no hay unos sistemas de información locales que le permitan entender que eso es un signo de alarma, la paciente convulsiona y muere en su casa o tratando de llegar a un centro asistencial, entonces se atribuye esa muerte a eso. La segunda es que la persona identifica el problema,
pero no puede acceder a los servicios de salud y este acceso tiene varias características. No hay dinero, hay barreras geográficas, hay barreras de violencia. En nuestros países es muy frecuente que haya zonas donde después de unas horas nadie se puede mover, donde hay que pasar por unos peajes de estos grupos al margen de la ley que manejan esas regiones y no dejan transitar a la gente. Hay protesta social con bloqueo de carreteras que no permiten que pasen los carros y lleguen a las instituciones, a los hospitales. Entonces, cuando mueren por una persona que recibió un control adecuado, se le dijo que consultara cuando tuviera esos síntomas, pero no pudo llegar, se ve que es por esta tipo 2, esta demora tipo 2. Bueno, la tercera es que la persona reconoce el problema, quiere llegar, pero encuentra unas barreras donde las más frecuentes son asociadas al sistema de afiliación de salud que tiene. O sea, llega y llega a esta institución y le dice, aquí no la podemos atender, esta institución no atiende su seguro, la tenemos que mandar a otro sitio, el tiempo de espera es prolongado, no hay un triaje adecuado. Entonces, esos temas que tienen que ver con la atención y la logística de referencia son demasiado importantes y por eso se le ha creado ahí un cajón aparte para análisis. Y el último es cuando la persona llega a una institución que en teoría es la institución que lo tiene que atender y tratar, y esa institución se identifica que tuvo falencias en la atención según el análisis que hace en la auditoría y la maternita muere. Este análisis pues es duro, nos ayuda mucho a mejorar, es difícil porque hacer análisis cuando ya ocurrió la muerte, pues ya murió la madre, ya las actividades de mejoramiento pues fueron desencadenadas por un evento letal. Pero lo interesante es que antes de la pandemia, cuando esto se analizaba, la mayoría de las muertes, por ejemplo, en Colombia, eran atribuibles a pacientes que accedían. Nuestro sistema da cobertura en un casi 100% en este momento, pero por temas de calidad en la atención o por temas mixtos asociados a estos, pero la mayoría son por temas que se clasificaban como calidad en la atención. Entonces, yo les pido el favor que yo sé que lo están haciendo, pero los anestesiólogos piensen en todos estos componentes que se presentan, porque es tan importante nuestro rol aquí, que es donde nosotros estamos en las instituciones haciendo parte del equipo que atiende a esa gestante que puede complicar y morir. De manera breve, les quiero contar cómo accedemos nosotros como a esta información en nuestro país. En nuestro país está el Instituto Nacional de Salud. Él emite un boletín epidemiológico que reporta en un documento en PDF todos los indicadores de análisis y escanean a ese código QR y los puede llevar a nuestra página web del Instituto Nacional de Salud. Aquí está, por ejemplo, año 2021, uno da clic y aparecen los boletines por semanas epidemiológicas. Para el año respectivo, este año tiene 52 semanas epidemiológicas y este boletín se reporta semana a semana. Y, por ejemplo, en este año ya tuvimos un boletín específico, pone temas específicos del tema de morbilidad materna extrema. Obviamente, los indicadores de obligatorio reporte y cumplimiento salen ahí identificados. Entonces, de esta manera nosotros accedemos como a la estadística actualizada en el área de interés. En nuestro grupo de trabajo de obstetricia crítica revisamos pues, el boletín semanal y vamos viendo cómo es el comportamiento. Nosotros en Colombia, semana epidemiológica 20, pues para poner un ejemplo, estábamos en una razón de mortalidad materna de casi 70 muertos por cada 100.000 nacidos vivos, cuando en el país antes de la pandemia habíamos logrado bajar este número a 40 por 100.000 nacidos vivos, estrechar un poco la brecha aunque persistían las inequidades. Las causas que se documentan están dadas por las mismas, solo que en nuestro país las causas más frecuentes son preeclampsia, hemorragia, sepsis y las complicaciones embólicas en ese orden. Hay mucha muerte súbita que pensamos que pueda ser asociadas a depresión y suicidio, que como se encuentran muertas las pacientes, muchas de ellas se encasillan en diagnósticos clínicos de muerte por fenómenos tromboembólicos, pero es importante hacerlo porque como ustedes saben, en el mundo la causa más frecuente de muerte de causas no obstétricas en la embarazada ahora es el suicidio asociado a la depresión. Entonces hay que tener mucho cuidado en el análisis de esas pacientes que se encuentran muertas en la casa en los pospartos y en el anteparto. Y miren cómo, pues cuando yo les digo esa cifra que nos atrasamos 10 años, miren cómo en el 2010 estábamos en alrededor de 70 por 100.000, habíamos logrado bajar cerca del 40 y con la llegada de la pandemia se nos disparó. Y este disparo ha sido asociado por hemorragia, preeclampsia y toda la sepsis, dentro de la que se incluye el fenómeno pues, de sepsis no obstétrica con el COVID,
y de sepsis obstétrica. Miren la distribución, grandes inequidades, zonas en la frontera con Venezuela, en la frontera con Ecuador y con Perú, y en la región pacífica y en la costa atlántica donde se presentan el mayor grado de mortalidad. Entonces digo, nada que envidiarle a África comparado con la salud en nuestro país está concentrada en las grandes capitales con muchas dificultades para la remisión, grandes barreras geográficas. En estas ciudades pues no es tan alto, pero mucha brecha. Bueno, pasemos entonces ahora al tema de near miss. Near miss es una palabra en inglés que se traduce al español en lo que se ha denominado morbilidad materna extrema o morbilidad materna severa. El enfoque de near miss está dado en tres esferas. Uno puede primero definir qué es la casi pérdida, la morbilidad materna extrema, como muy similar a la mortalidad materna, como el caso de la que casi se muere por una complicación severa que ocurre durante el embarazo parto puerperio, los primeros 42 días siguiente a la terminación del embarazo. Entonces, como esta no se muere, sino que sobrevive, pero cumple al menos con criterios de inclusión. Y los criterios de inclusión los podemos hacer. Uno, si son centros de baja complejidad, les pedimos que reporten por diagnósticos. Para un centro de baja complejidad que no documenta disfunción orgánica de manera rutinaria y que detecta y remite, uno le dice, morbilidad materna extrema son las pacientes que tengan una ruptura uterina, una hemorragia obstétrica severa, una infección severa, una preeclampsia severa o una eclampsia. Entonces, es un reporte basado en entidades, como les digo, práctico en instituciones de baja complejidad o volumen. La que más utilizamos es la relacionada con documentar falla orgánica. Esta es la que se utiliza en los centros de alta complejidad, donde podemos hacer muchos exámenes documentando falla orgánica. Y existe otra que es relacionada con el manejo, donde de manera simple se le dice toda obstétrica que casi se muere pero no se muere, que requirió sangre, ingresar a UCI o pedir UCI así no existiera la disponibilidad, o hacer un procedimiento quirúrgico o una intervención de radiología intervencionista para evitar esa muerte, clasifica también como morbilidad materna extrema. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque nosotros como anestesiólogos reportamos, esta es una enfermedad que nosotros en nuestro país se reporta en el comité de mortalidad en nuestra institución de manera semanal. Entonces, nosotros como anestesiólogos, cuando tenemos estos casos, decimos, uy, tuve que transfundir a esta paciente, una hemorragia posparto. Ojo, hay que informarle a epidemiología que hay que hacer el reporte, porque para nosotros estos casos son muy importantes para obtener mejoramiento. ¿Y qué pasa? Es un mejoramiento que parte de alguien que no se murió, que casi se muere. Y la frecuencia de estos eventos son mayor de las que se muere, o sea, tenemos más oportunidades de mejoramiento. Por eso hay que conocer la definición. Como les dije, un boletín reciente en nuestro país fue solo de este tópico y de manera general la relación en países de altos ingresos por cada muerte materna hay alrededor de 7 8 casos de near miss, morbilidad materna extrema. En nuestros países de bajos y medianos ingresos la relación es que por cada muerte materna puede haber 40 a 80 casos. Efectivamente en Colombia, en esta semana epidemiológica, la 20, pues que utilicé aleatoriamente para hacer referencia, teníamos una mortalidad materna, una razón de mortalidad materna de 67 por 100.000, como les dije, se nos disparó esta altísima, y una morbilidad materna extrema de 4.000 casos por 100.000, lo cual, por 100.000 nacimientos, lo cual nos reportaba 60 casos de morbilidad materna extrema por cada muerte. Entonces se cumple en nuestro país esa relación diferente a la de los países de altos ingresos, pero como les digo, oportunidad de casos que con el reporte podemos ver qué fue lo que pasó y con una paciente viva y un familiar retroalimentar y que ella nos cuente oportunidades de mejoramiento. Cuando uno hace la entrevista, en la fallecida se llama la autopsia social, cuando uno hace esta entrevista social por los grupos de vigilancia epidemiológica a estas pacientes que sobreviven, los relatos son duros, pero dan elementos, cuentan todo, dicen, yo llegué a la institución, se demoraron 4 horas para atenderme, me trataron mal, no había camilla, me colocaron en una cama sin una colchoneta, el personal me trató mal, me gritaba, no podía hacer llamadas telefónicas, me quitaron toda mi ropa, o sea, son unos relatos realmente conmovedores y duros, pero cuando uno esto lo hace con propósito no punitivo, sino de mejoramiento continuo, realmente aporta elementos para mejorar. Solo les quiero mostrar comparativamente cómo estábamos en el 2019. Miren, a la semana 23 epidemiológica, la razón de mortalidad estaba en 44, estaba muy cerca del 40,
y teníamos 86 casos de morbilidad materna extrema. O sea, uno puede tener mucha morbilidad materna extrema. El tema es qué hace con esos casos para auditarlos y mejorar. Entonces, aunque hay una relación, pues si uno tiene pocos casos de morbilidad materna extrema, bienvenidos y hay que hacerlo y analizarlos, pero aquí pues más que perseguir un indicador de tener muchos o poquitos, es que lo que haya sirva para análisis y mejoría. Perdonen que sea tan reiterativo, pero es importante. En morbilidad persisten las mismas causas: preeclampsia, hemorragia, sepsis, aparece el aborto y la enfermedad cardíaca como causa preponderante. Y en lo que sí estamos muy mal es que la norma nacional dice que a morbilidad materna extrema hay que hacerle un seguimiento. Pues cuando digo estamos mal es oportunidad de mejoramiento. Hay que hacerla luego del egreso, hay que hacerle una evaluación a las 72 horas, a los 42 días y a los 3 meses. Y este seguimiento definitivamente tenemos una adherencia documentada menor al 10%, entonces hay un punto donde tendremos que trabajar. Entonces, voy a hacer aquí una pequeña pausa de 5 o 10 segundos. Entender que trabajamos datos pues muy epidemiológicos, pero la verdad yo qué le puedo decir aquí en este punto de la conferencia a mis colegas. O sea, cuando nosotros nos involucramos como líderes de anestesia obstétrica o como jefes de servicio de anestesia que asistimos a estas reuniones de mortalidad materna, estos elementos que acabo de mencionar son fundamentales. Los debemos conocer, los debemos saber consultar, debemos conocer el comportamiento en nuestras instituciones y debemos tener un rol activo para que con el conocimiento de estas estadísticas generemos actividades relacionadas para que con nuestra participación se disminuya la mortalidad materna y perinatal. Como dice Jill Mayer, una de las líderes en anestesia obstétrica en el mundo, en este editorial que se hizo al estudio que les mostré inicialmente, actualmente el que un anestesiólogo haga parte del equipo de atención periparto, no solo estando allá en un quirófano esperando a que le lleven las pacientes para la cesárea para los legrados, sino haciendo parte del equipo, interaccionando con el equipo, en ese rol de especialista periparto, se convierte en un garante de seguridad obstétrica, de seguridad en la prestación del servicio. Entonces, es muy importante estar ahí. Bueno. También quiero compartir con ustedes, cuando uno dice, bueno, pero es que esto, al paso están los obstetras, los médicos generales, la gente que trabaja en esas áreas. Cuando se han evaluado las intervenciones por parte de los grupos de anestesia en el escenario periparto, miren cómo que alrededor del 60% de las pacientes que están en su periodo de nacimiento, ya sea por parto vaginal o por cesárea, van a requerir la participación del equipo de anestesia. Y actualmente, con el grado pues, de recursos subóptimos a veces que tenemos que trabajar, el grado de emergencias obstétricas que tenemos, las pacientes de mayor edad con mayor comorbilidades que cada vez tenemos, pues definitivamente lo que necesitamos es que el anestesiólogo moderno tenga ese rol, reitero, de especialista en medicina perioperatoria periparto. Y este artículo excelente del grupo de Harvard, donde están la doctora Alisa Leffer, expresidenta de SOAP, y el doctor Brian Maitland, posiblemente una de las personas ahora, pues, anestesiólogo con experiencia en obstetricia, pero maneja los sistemas de información y Big Data allá en los Estados Unidos, nos dice que nuestro rol para prevenir este NIARMIS materno, además de nuestro rol dando analgesia y anestesia para el nacimiento y para las cesáreas, nos debemos convertir en lo que se ha denominado ese médico intensivista periparto. O sea, nosotros tenemos competencias en el manejo de vía aérea, en accesos venosos, óseos periféricos o centrales, en uso de vasoactivos, en ultrasonido perioperatorio, en intubar los pacientes, ponerlos en ventilación mecánica, hacer terapia de reemplazo renal. O sea, tenemos una serie de competencias que son fundamentales y no se puede esperar a que esos pacientes digan que requieren de una UCI, pues porque UCI casi nunca hay. Uno pide cama en UCI y le dicen no hay, o espere que van a desocupar la cama. Entonces somos nosotros quienes debemos, con el equipo obstétrico, las enfermeras y las especialidades de apoyo, generar todas esas medidas para estabilizar y manejar a esa paciente mientras se puede llevar un área física, si es que existe. Cuando no hay esa área física y hay que remitir, tenemos que empezar a hacer esas medidas. Bueno, ¿qué se ha hecho? Y quiero compartir con ustedes. Entonces, lo primero es, nos ha tocado fortalecer mucho todo el tema de entrenamiento basado en simulación y comunicación asertiva. Definitivamente grandes problemas que hay cuando uno evalúa y hace la evaluación en campo.
es que no hay buena comunicación entre los grupos obstétricos, los grupos de anestesia y los grupos de enfermería. La relación es tensa, hay problemas, hay dificultades en la programación, no hay consenso en medidas básicas como ayuno, exámenes de laboratorio para colocar una regional, la clasificación de urgencias, la manera como el servicio se satura por horas y no se aprovecha toda la extensión de un turno para hacerle un manejo adecuado y utilizar los recursos que a veces son muy limitados, en fin. Los paquetes de atención en emergencias obstétricas para disminuir mortalidad materna y perinatal tienen evidencia de buena calidad y estos paquetes ya están definidos por la Organización Mundial de la Salud y definitivamente dentro de estos paquetes de intervención todo lo que tiene que ver manejado con el manejo de las emergencias obstétricas es deseable. En nuestro país existe una norma que son las rutas de atención integral del binomio madre-hijo, se llaman sus iniciales las RIAs materno-perinatales, y dentro de estas rutas, afortunadamente con el trabajo en equipo, todo lo que fue relacionado con sistemas de alerta temprana, colapso materno, reanimación neonatal, se montaron y se fortalecieron durante la ruta y son ahora eventos auditables. Y de esta manera, pues logramos obtener los indicadores que se esperaban en el periodo, pero definitivamente, pues todo este esfuerzo cuando llegó el COVID, como les dije con las estadísticas, se vino atrás, pero pues ya tenemos la ruta y ya estamos esperando que podamos salir de este tema para volverlo a recuperar. ¿Qué estrategias se han hecho y las hemos realizado y los anestesiólogos líderes de esta área en Salvador han estado involucrados y están aquí presentes? Bueno, se ofrecen cursos de entrenamiento multidisciplinario. El Safe Obstetrics es uno de ellos. Se hacen evaluación y tratamiento de las patologías más frecuentes, pero se fortalecen también mucho todas las competencias para trabajo en equipo. Este curso, el Safe Obstetrics, que lo hacemos con la Federación Mundial de Sociedades de Anestesia y la Asociación de Anestesiólogos de Irlanda y del Reino Unido, tiene un componente de 4 días. Durante 3 días se hacen todo el manejo en los talleres, en las prácticas, en la discusión de casos clínicos, y se trata de cerrar el último día con un curso de entrenar a facilitadores para que queden en esa región entrenando más gente. Esto es como el resumen de los cursos que se han hecho en los últimos años. Aquí están definidos pues los cursos que logramos hacer con el grupo de instructores en América Latina. Tenemos en este momento formados 60 anestesiólogos, de los cuales 36 tienen ya el curso de instructores, líderes en anestesia obstétrica en sus regiones, y la idea es poder extender este curso en idioma portugués y llevarlo a las islas del Caribe, donde hay una gran proporción de regiones francoparlantes y angloparlantes, y algunas en portugués también, además del español, para darle mayor cobertura a las Américas. Otros productos que hay en el medio y que se han realizado son el ALSO, el soporte de vida básica en obstetricia. Tiene muchas variedades. Nosotros en Colombia, en una alianza estratégica con la AFPP durante un tiempo, promovimos mucho los cursos de ALSO básicos para personal de atención primaria ante eventualidades. Pues en todos los países siempre salen los periódicos la foto del policía, el taxista, el soldado, que a ti le toca atender el parto. Entonces se involucró en estas medidas de atención inicial como partes del equipo, no para reemplazar a los médicos especialistas, sino como parte del equipo personal en estos cursos de atención básica. Y trabajamos y somos líderes en la región de cursos de ALSO individualizados a los sitios donde tengan problemáticas puntuales a resolver, que es lo que se llama el Global ALSO. Entonces, por este currículo del Global ALSO, además del currículo que todos conocemos del ALSO, permite hacer profundización, pues obviamente con el envío de la solicitud y el respaldo y el aval de la AFP, en casos, por ejemplo, como enfermedades tropicales, diferencias étnicas y minorías. Hemos fortalecido mucho el tema de analgesia y anestesia, que es pobre en nuestra región, y también somos líderes en el tema de cuidado crítico materno. Estos son países donde se ha hecho trabajo interdisciplinario. Sabemos que hay otros grupos de ALSO en la región. Estos son los que más injerencia hemos tenido desde Colombia, Venezuela, Paraguay y Uruguay. Estos esquemas de entrenamiento protocolizado, estandarizado, tienen evidencia. Esto es un curso de esa interacción que hicimos entre la Sociedad Colombiana de Anestesia y la AFPP en el curso Global ALSO, de cómo intervenciones cerradas en instituciones de alto volumen obstétrico, miren, alrededor de 12.000 nacimientos año,
Con este tipo de protocolos ajustados se disminuye de manera significativa la morbimortalidad asociado a hemorragia posparto. También tenemos temas de entrenamiento que se han adaptado a las necesidades locales con el mismo concepto de entrenamiento interprofesional y, por ejemplo, con este modelo de colapso materno, lo que se logró en su momento cuando se realizaba de manera masiva fue impactar, por ejemplo, en las demandas, en los procesos médico-legales, e inclusive así se presentaran estos, se conciliaban y se defendían más fácil, y gracias a la realización de estos cursos se pudo impactar en una de las especialidades más demandadas, inclusive en nuestro país durante mucho tiempo la número uno y siempre está en los primeros 3 lugares, que es la atención obstétrica y las demandas asociadas a morbimortalidad materna y perinatal. Entonces, definitivamente con este lo lidera nuestro colega José Antonio, que es el Faculty para ALSO en América Latina. Estos tipos de productos que tienen las características de ser apoyados en simulación, entrenan todo el equipo que atiende el binomio madre-hijo, trabaja factores humanos, comunicación y trabajo en equipo, utilizan simulación de alta fidelidad, que simulación de alta fidelidad no es el simulador caro, sino un simulador que permita que lo que uno hace se parezca lo máximo posible a la realidad, a la atención real, y eso se puede hacer con elementos de bajo costo. Entonces, esos componentes de alta fidelidad, que no son simuladores caros, tener cursos de entrenar los entrenados, de trainees, de hacerlos periódicamente y de incluir resucitación intrauterina, resucitación neonatal y resucitación materna, como nos decía Xochitl al comienzo, que es la mira que tienen, hemos encontrado que por ahí es la ruta y es lo que hay que hacer. Y en la revisión de cursos de cuidado crítico, sobre todo en sitios con cuidado limitado, esta iniciativa que los invito a leer, que pudimos realizar con los colegas de India y de Sudáfrica, pues para que reflejara de verdad sitios de recursos limitados, miren cómo estos productos aparecen como ejemplos pues, y posibilidades de entrenamiento en la región. La Federación Mundial de Sociedades de Anestesia está migrando ahora, además del SAFE, en cursos que nos permiten hacer entrenamiento basados en simulación. El último de estos se llama el VAS, el Vital Anesthesia Simulation Training. Y miren cómo todo el día 2 es solo de obstetricia. El día 3 es de pediatría y trauma. Y el día 1 es de otras generalidades, incluyendo habilidades de comunicación y siempre trabajo en equipo. Entonces, miren la importancia que tiene la materna y el niño en los países de bajos ingresos, y de ahí estos productos que se siguen desarrollando. Y ahora el último producto es el que se denomina el SAFE OR, el del SAFE de quirófanos, donde 3 días de entrenamiento multidisciplinario con cirujanos, obstetras, enfermeras, anestesiólogos, se trabajan los escenarios más frecuentes utilizando ayudas cognitivas y estrategias de comunicación que ya han sido avaladas por la Organización Mundial de la Salud, nuevamente con un foco para países de bajos y medianos ingresos. Entonces, hay muchas posibilidades, hay muchos productos, lo que necesitamos es ponernos de acuerdo, definir el foco, qué es lo que queremos hacer y llevarlo y medir los desenlaces y el impacto. Para terminar, reiterarles que los componentes de comunicación son vitales, entonces hay que incorporar en todo este tipo de cursos no solo aprender a reanimar, aprender a intubar, aprender a hacer compresiones, aprender a colocar el balón de Bacri, sino a aprender a comunicarse, aprender a tener liderazgo o respetarlo, no pelear, dar órdenes claras, porque nada saca uno con saber mucho y saber hacer mucho si no tiene estas habilidades de comunicación. Las que más utilizamos son las mnemotecnias de SBAR, las de asa cerrada, y estamos incorporando todas estas ayudas cognitivas, listas de chequeo de la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que estas listas ya están en español. Si ustedes escanean esa página, ahí tienen acceso a la lista en todos los idiomas que están. Es desarrollada por el grupo de Harvard, el Laboratorios Ariadne, donde yo tuve la posibilidad de estar en uno de los centros de simulación, donde se validan todas estas pruebas y se entrenan en escenarios de simulación. Y a diferencia de la lista de cirugía segura, que tiene 3 pausas, la lista de la Organización Mundial de la Salud de parto seguro tiene 4 pausas. Cuando la madre llega a la institución, antes de pasarla al expulsivo o a la cesárea, donde aquí se suma con la lista de chequeo convencional si es cirugía, en la primera hora después del nacimiento de la cesárea, que es donde están el 80% de las complicaciones y muertes, y días después, cuando la paciente vaya a ser dada de alta a la institución, donde incluye componentes para la madre y para el bebé. Esta lista ha mostrado, aquí está en español, como les decía,
disminución de manera significativa cuando se aplica en los eventos adversos, puede decir en la muerte de binomio madre-hijo. Hay listas para el parto, estas son las de Stanford, son las que más estamos utilizando ahora para emergencias obstétricas. Ellos las dejan traducir. Y miren cómo con el liderazgo de la sociedad de anestesia, en este caso en Colombia, y con alianzas estratégicas con universidades que sabemos que ustedes los tienen, todas estas listas de chequeo las hemos traducido al español y hacemos lo más difícil, que son los cursos de implementación, sobre todo en todo el territorio nacional, en las instituciones más pobres y sobre todo en las instituciones que tienen el mayor grado de demandas y de siniestralidad. Entonces, esta es la lista de parto, la que tenía 4, ya está en español y se presta el servicio de capacitación con personal que somos expertos en simulación y tienen capacitación y maestrías en Team Steps, en comunicación y habilidades no técnicas. Un fellow de la WFCA que hizo la pasantía allá en Colombia, el doctor Martín de Uruguay, tradujo las listas de crisis obstétricas al español. Pueden acceder completamente gratis a ellas por este código y ahí están en nuestro idioma con la distribución neurocognitiva de las listas de los pilotos de avión, con todo. Pero esto uno lo tiene y es feliz guardándolo en el hospital y teniéndolo ahí en el casillero al lado de la máquina, pero si esto no se hace en cursos de implementación apoyados en simulación, cuando ocurra la crisis el desempeño no va a ser lo esperado. Entonces es bueno tenerlas, pero es mejor cuando se implementan los cursos de entrenamientos apoyados en simulación. Las hojas de alerta temprana son fundamentales y hay que implementarlas. Aquí también pueden acceder a esta hoja de alerta temprana en formato digital en español, donde ustedes solo ponen los parámetros y les da la clasificación. Recuerden que un rojo, 2 amarillos o un puntaje que sea de 2 o más es suficiente para tener que activar el equipo de respuesta rápida. Y con OPS hicimos esta guía para la atención de las principales emergencias obstétricas, también es gratis, lo escanean y lo pueden descargar completamente gratis. Ahí tenemos los capítulos actualizados de sepsis, hemorragia, preeclampsia, enfermedad tromboembólica, sobre todo la prevención, y un capítulo de hojas de alerta temprana y reanimación materna. Ya a futuro pues estamos planeando tener el paquete con reanimación neonatal, minuto de oro para reanimación neonatal, etc. Muy bien, entonces en este momento de la charla, ya próximos a terminar, uno está muy animado y uno dice, listo, por ahí es, pero cuando uno hace la auditoría en tiempo real y en el campo, definitivamente hay una gran desilusión y el tema es difícil, pero lo que se necesita es actitud, ganas y el marco por el que uno se puede orientar es claro. Yo quiero citar a Churchill, donde con una frase que me gusta mucho, donde dice, el problema de nuestra época consiste en que en sus hombres no quieren ser útiles sino importantes. Y aquí, pues definitivamente el importante es el binomio madre-hijo y basados en este concepto de que nuestro accionar debe ir a disminuir complicaciones y muertes maternas y perinatales, es donde nosotros nos debemos enfocar. Aquí esto uno no lo hace para ser famoso, uno no lo hace para hacer muchas charlas, uno no lo hace para viajar mucho, esto uno lo hace y lo correlaciona con indicadores de salud pública y definitivamente cuando uno ve eso traducido en un impacto hasta donde su sistema lo permite, da satisfacción y permite ya empezar en ese momento que en otras estrategias ya de países de altos ingresos hay que seguir implementando para continuar cumpliendo esas metas de salud pública. Tengan paciencia. La gente de las ciencias humanas cuando han estudiado cuánto tiempo demora en cambiar esto, se necesita tiempo, pues imagínense que qué más evidencia que lavarse las manos y esta es la hora donde todavía la gente la tienen que regañar para que se lave las manos para disminuir las infecciones nosocomiales. Entonces, cuando se han hecho estos enfoques de cuánto tiempo después de identificar las brechas se demora para obtener el conocimiento, pues definitivamente se han visto que inclusive hay tiempos de transición que son tan prolongados como hasta 17 años. Vean, yo en esto, pues con lo del lavado de manos, si a mí me preguntan tiempo, yo digo, es muy relativo y depende de cada región y de la actitud y de la auditoría no punitiva, porque es que a esto le pueden poner el tiempo que sea, pero yo digo, o sea, uno hasta ahora, a esta altura del partido, y todavía es peleando con la gente para que se lave las manos de manera adecuada para evitar infección nosocomial. Entonces, esto es un tema de nunca parar, pero los cambios son duros, prolongados, requieren implementación y trabajo en equipo. A mis colegas anestesiólogos los invito a revisar este artículo
Debemos cambiar la manera como estamos formando a nuestros anestesiólogos, sobre todo en el área obstétrica. La obstetricia es un área en muchos sitios de América Latina desprestigiada, no tiene recursos, las peores máquinas de anestesia están allá, no tiene equipos de vía aérea, todo el mundo está feliz con la cardiología, los trasplantes, la ecografía ahora, el ultrasonido, y las áreas obstétricas son sitios con muchas dificultades. A la gente que pone problemas en los servicios, en muchos sitios lo castigan y lo mandan a trabajar en obstetricia. Hay que cambiar esto, hay que aumentar el grado de supervisión de nuestros residentes, la formación en competencias para que actúen en estas áreas, y reitero, los anestesiólogos modernos somos especialistas en medicina perioperatoria y periparto. Nuestro rol va más allá de quedarnos sentados en un quirófano, en un área de partos, esperando a que nos pasen pacientes para alegrados, para analgesias neuroaxiales o para cesáreas. Va más allá de eso y tenemos que aprovecharlo. Eso era lo que traía para hoy, y quedo muy atento a los cuestionamientos y preguntas que puedan tener los asistentes. Muchas gracias por su presencia. A todos mis amigos que están enviando sus comentarios aquí por el chat, muchas gracias por estar aquí en estos espacios acompañando. Muchas gracias, doctor Mauricio Vasco. Su ponencia ha sido realmente aclaradora, motivante, por muchos de los materiales que se encuentran a disposición a través de las redes y todo el avance que se ha tenido sobre este tema, y que, como usted lo dice, se va a seguir luchando y cambiando cada una de las realidades en nuestros países. Agradecemos a los asistentes, a las personas que están conectadas. Le comunico las felicitaciones que puede también usted observar, y procedo a leerle algunas preguntas. La doctora Susana Ábrego, un saludo para ella. Dice: gracias, Mauricio, por tu excelente presentación. En El Salvador tenemos alguna experiencia con cursos como colapso materno. ¿Cuál de las opciones de cursos para manejo de emergencias en embarazadas que mencionaste sugerirías se implementaran en primer lugar en nuestro país, basado en nuestras características? Bueno, Susana, para los que no la conocen, es la actual presidente de AMAES, de la Sociedad de Anestesiólogos del Salvador. Excelente, Susana, que estés acá, al pie del cañón, como decimos, y como líder gremial en este momento en una actividad tan importante, haciendo presencia con todo tu equipo. Susana, vea, hay países y regiones que se llenan de cursos y de diplomas y no impactan en los indicadores de morbimortalidad. Hay que entenderlo, al ser humano nos gusta el reconocimiento, nos gusta llenarnos de cosas que nos permitan mostrar todo lo bueno que somos y todo el esfuerzo que hacemos en estudio. Pero si nosotros no pensamos en el tema de cómo impactar en desenlaces, como pongo yo aquí, voy a la pirámide, donde en ese proceso de aprendizaje y entrenamiento, donde el punto final es cómo todo lo que yo hago impacta en un desenlace, en este caso de salud pública y poblacional, pues de nada sirven todos esos cursos. Entonces, para la respuesta puntual que yo te debo hacer es, los que puedan hacer, que tengan evidencia que han impactado en desenlaces con esas características que les mencioné: entrenamiento en equipo, trabajo intraprofesional, simulación, que deje la base en el país, que forme instructores, que no sea gente pues que si no es con ellos y van ellos no se puede seguir, que incluyan los elementos de reanimación fetal intrauterina, de anestesia de analgesia de parto. Bueno, en esa foto que les mostré donde estaban los componentes, lo voy a volver a dejar ahí. ¿Están viendo mi presentación? No, doctor, en este momento no. Bueno, voy a compartir una imagen donde estaban las características de los cursos, que es lo que pregunta Susana. ¿Cuál hacer? Pues ya hay claridad, como que debe ser como que los que cumplan con estas características que están ahí, pero pónganse de acuerdo. O sea, no puede ser que el instituto vaya a hacer unos, que entonces la sociedad de anestesia vaya a hacer otros, que los intensivistas otros, las enfermeras por otro lado, o nunca se aparecen, nunca están en esas actividades. Requiere un líder que unifique y que lleve a este trabajo conjunto. Esa sería mi respuesta en ese caso. Muchas gracias. José Reyes dice: excelente conferencia, doctor Mauricio Vasco es un líder de la anestesia obstétrica a nivel mundial, y sugiere a las autoridades
del Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Salud continuar con cursos de colapso materno continuo. Marcela Ruano dice, felicitaciones, excelente ponencia, concuerdo con lo que comenta. Obstetricia muchas veces no es reforzada en el área de anestesia, pues muchas veces las pacientes están a cargo de un personal con poca experiencia. Sandra Leal nos dice, gracias Mauricio, excelente plática. Sugerencias para la construcción de un sistema de reporte de eventos anónimos. De equivocarse también se aprende, pero una cultura punitiva siempre va a estar en contra. Mi país tiene el grave problema que la mayor parte de proveedores de anestesia son no médicos, trabajan principalmente sin supervisión con una preparación deficiente, lo que seriamente dificulta la disminución de las diferencias entre las regiones. Jamás van a admitir un near miss en el que tuvieron algo que ver. ¿Qué recomendación nos podría para reforzar el área de anestesiología en obstetricia, doctor? Marcela, muchas gracias por esa pregunta. Anestesia obstétrica es un área de la anestesiología donde el entrenamiento y la adquisición de competencias hace parte del paquete que uno debe tener. Nosotros, la recomendación que haría es un fortalecimiento a nivel de los posgrados. Durante esos posgrados tener rotaciones formales de 3 a 4 meses es lo que nosotros hacemos aquí al país por servicios obstétricos. Rotaciones donde el residente, el personal en formación, sea mínima la necesidad de participación asistencial, o sea, no sea una persona que esté haciendo allá procedimientos sin supervisión, sino que tenga un staff de anestesiólogos que sean los que se hagan cargo de esos servicios y tengan un grado, un nivel de supervisión muy alto sobre este personal. Que sean rotaciones que de manera rutinaria involucren la valoración preanestésica de la paciente obstétrica, que de manera rutinaria impliquen las técnicas de analgesia del trabajo de parto, farmacológicas y no farmacológicas, y dentro de las farmacológicas las neuroaxiales, que implique las consultas de alto riesgo por parte de anestesia y grupos de especialidades de apoyo para gestantes que ya están definidas, que requieren esas intervenciones desde el momento que se embarazan y continuarlas durante la gestación hasta las tomas de decisiones en semana 32-34, y que además se complementen con rotaciones por las áreas de cuidado crítico y servicios de unidades neonatales. Eso le amplía a uno mucho el portafolio de conocimiento para trabajar ahí. Entonces, mucho por hacer, Marcela, una pregunta muy interesante, pero pues toda la disposición que tenemos de compartir nuestras experiencias educativas, que son las experiencias educativas de todo el mundo y de los programas y países de altos ingresos de lo que debe ser una rotación de anestesia obstétrica integral. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más es, ¿cómo valora usted el estado de simulación alrededor de la atención segura del parto en Latinoamérica? Es un área en crecimiento. Hay grandes esfuerzos en toda la región por implementar simulación en estos escenarios. Tenemos unas experiencias muy positivas, Chile, Uruguay, e inclusive en toda Centroamérica hemos avanzado mucho en dejar personal entrenado para que pueda coordinar y empoderarse de estos procesos de simulación. El tema es que los grupos estamos distantes, cada uno está trabajando por su lado. Entonces yo creo que el tema de liderazgo, y aprovecho aquí, doctor, para la iniciativa que ustedes están teniendo, qué mejor si ese liderazgo se puede dar como desde un nivel central y de gobierno, porque cuando las convocatorias vienen desde el gobierno, homogeniza, da un punto de partida para que todo el mundo diga, pues esa es la norma, vámonos todos por esa, y evitar de pronto que las tensiones entre diferentes profesiones no permita que se pueda avanzar rápido al tema de aprendizaje interprofesional basado en simulación. Entonces, creo que estamos muy cerca de poder ir logrando ese tipo de actividades para mejorar esos entrenamientos apoyados en simulación. Muy bien, sí. Aprovecho para recordarle y darles a conocer a los que están conectados que, como se lo comentó la doctora Sandoval, estamos muy próximos a poder inaugurar el Centro Nacional de Simulación, que por supuesto va a incluir este componente de simulación e ir permitiendo que todos los profesionales puedan tener una actualización, certificaciones y entrenamientos en este centro de simulación, y puede estar abierto a diferentes iniciativas.
si cuando habla la doctora habla también de un nivel regional para poder brindar este apoyo y contar con la participación, y esperamos en un futuro próximo tener también su visita aquí en el país. Va a ser muy bienvenido con toda su experiencia. Así será, muchas gracias. Doctor, hay dos colegas que preguntan cuál es el porcentaje de muertes maternas relacionadas a la anestesia. Sí, la mortalidad materna relacionada, primero son indicadores auditables, morbilidad asociada a la anestesia obstétrica y mortalidad. Los indicadores de monitoría en general, pues hay muchos y los tenemos, pero de los más sensibles son, por ejemplo, la cefalea postpunción, la analgesia inadecuada, los problemas relacionados con disfunción neurológica, las infecciones neuroaxiales. O sea, nosotros ya tenemos documentado cuáles son los auditables. Específicamente, el mortalidad debe ser inferior al 1%, tendiendo a cero. O sea, la literatura de anestesia obstétrica es muy exigente en esto y dicen, la mortalidad por anestesia obstétrica debe ser cero. O sea, deben ser eventos que no se deben presentar. Pero los debemos auditar para saber en cuánto está. Y como les mostré en el estudio, en países de bajos y medianos ingresos está alrededor del 3%. Mortalidad materna de causas anestésicas, eso es muy alto. Entonces, sí hay que tratar de trabajar con ese indicador inferior al 1%, y ya cuando uno esté por debajo del 1% en mortalidad de causas anestésicas, seguir trabajando todos los indicadores de complicaciones asociadas a la analgesia, anestesia obstétrica, y mejorar continuamente el estándar. Muy bien, el doctor Jorge Pleites del Hospital Nacional de la Mujer hace el comentario agradeciendo su excelente presentación. La anestesia obstétrica es tan valiosa en nuestra experiencia. El anestesiólogo del Hospital Nacional de la Mujer pasó a ser una pieza fundamental, no solo para la parte obstétrica, sino también para las cirugías neonatales, intra y posparto, como la gastrosquisis. La anestesiología obstétrica en un hospital perinatal va más allá, tal como dice el doctor. Gracias por su invitación a esta ponencia. Gracias, doctor Jorge, y gracias por dar ese agradecimiento a un miembro del equipo, en este caso de anestesia. Doctor Amador, expresa doctor Vasco, saludos. ¿A qué atribuye usted que tengamos menos enfermedad tromboembólica en nuestros países en comparación con los países desarrollados? Sergio, querido amigo desde Nicaragua, nuestro saludo y nuestra solidaridad con ustedes. La menor tasa, primero, es porque las pacientes mueren por los eventos iniciales desencadenantes, que son preeclampsia, hemorragia y sepsis. La enfermedad tromboembólica es frecuente en los pospartos de pacientes que sobreviven a estos primeros insultos por estas causas más frecuentes y después mueren porque van con esquemas inadecuados de tromboprofilaxis farmacológica y o mecánica a los posoperatorios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empecemos a tener manejo óptimo de estas patologías como preeclampsia, hemorragia y sepsis, desafortunadamente, si no va de la mano con entrenamiento para hacer medidas tromboprofilácticas, vamos a tener un mayor número de enfermedad tromboembólica. En países de altos ingresos, definitivamente el número de pacientes con comorbilidades, con válvulas mecánicas, con trombofilias, con enfermedad tromboembólica, que muchas veces en nuestros países no se embarazan, en estos países sí lo hacen, y de ahí el mayor número de mortalidad reportada por el mayor riesgo que estos puedan tener. Y definitivamente el subregistro. Es posible que nosotros tengamos mucha enfermedad tromboembólica en nuestras regiones, pero como son muertes que ocurren luego de que se desembarazó 10 días después, puede que no queden como mortalidad materna, se atribuyan a otras causas y se pierde esa parte del monitoreo. Entonces, también esos son aspectos importantes. Entonces, compartir como esos aspectos de por qué el comportamiento de la enfermedad tromboembólica en nuestros países de bajos y medianos ingresos. Muy bien, doctor. Ha abordado en su ponencia los temas de la importancia de la educación, la formación continua, los entrenamientos, la simulación. Quisiera que nos diera un mensaje para ir finalizando sobre la importancia de la auditoría y cómo esta debe realizarse en nuestros países, ya que tanto en comentarios suyos como de algunos participantes se ha hablado de los diferentes tipos de auditoría, que algunas veces son punitivas y eso no hace avance en poder cambiar algunas cosas. Quisiera sus apreciaciones con respecto a las auditorías
de mortalidad materna a nivel de Latinoamérica? Bueno, pues, a ver, Latinoamérica es afortunada pues, porque contamos con el Centro Latinoamericano Perinatal, el CLAP. Es un centro que es brazo de la OPS y de la OMS. Y definitivamente si nosotros tenemos unas altas tasas de adherencia, como a los reportes y a los sistemas de información, pues vamos a tener insumos para poder generar esas propuestas de mejoramiento. Ya de manera particular, entendiendo que existen múltiples modelos, el modelo de mortalidad, de análisis de la mortalidad materna en el continente, hay un gran liderazgo por la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, en cabeza del doctor Edgar Iván, y pues aprovecho el momento para expresar mis condolencias la muerte de nuestro colega salvadoreño Douglas Jarquín Ostetra, que sé que trabajó con ustedes y los apoyó a ustedes, quien durante su gestión en FLASOC pues realizó un trabajo invaluable. Yo creo que Douglas es el típico ejemplo de personas que realmente uno cree que pueden impactar mucho más por fuera del país de lo que hacen en el país, porque todo lo que ellos han trabajado en esto y se ha implementado con tanto éxito en otras latitudes por fuera de su país de origen, definitivamente a veces uno es ese dicho donde dice que necesita uno traer a alguien de afuera para que se hagan las cosas que mucha gente adentro sabe cómo hacerlas y tienen la razón, pero no se sabe por qué no se han implementado. Entonces, creo que con esos elementos, no punitiva, los elementos que da FLASOC y nosotros aquí en Colombia, les iba a decir, utilizamos protocolo de Londres como método de modelo de análisis de causas. Son esquemas muy asequibles, avalados internacionalmente y lo podemos hacer. Creo que es cuestión de, como reitero, liderazgo y direccionamiento central y se cuenta con el recurso humano y la capacidad de poderlo hacer. Qué bueno que se pueda seguir trabajando en eso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Queremos hacerle primero el agradecimiento de parte de todos los que estamos conectados y todos los que posteriormente van a ver esta conferencia que va a estar también publicada en nuestro sitio web y a través de nuestras redes para que otras personas también puedan beneficiarse de este conocimiento. Y procedo a leerle un sencillo, pero realmente con mucho aprecio para usted, diploma de parte del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud. Procedo a leerlo. El Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud de El Salvador, agradece al doctor Mauricio Vasco Ramírez por haber impartido magistralmente la conferencia virtual El papel del anestesiólogo en el manejo de la paciente NIRMIS, impartida a profesionales de la salud. San Salvador, a los 11 días del mes de agosto del 2021, firma nuestra directora, la doctora Xochitl Sandoval, quien tiene mucho aprecio por usted y sabemos que esta conferencia va a impulsar también otros tipos de entrenamientos y la simulación que se está impulsando en el país. Así que muchas gracias, doctor, y doctor Carlos Enrique, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Solo pensar que estos espacios que ustedes están generando aquí desde el INS van a tener un impacto en indicadores de salud pública es un motivo suficiente de seguir trabajando en esto y de seguir haciendo este tipo de actividades. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Es un honor poder hacer parte de estos escenarios. Muchas gracias, doctor. A todos nuestros asistentes les recordamos que en breve espacio va a estar conectado, va a estar publicada en nuestras redes sociales esta conferencia y esperamos continuar y cada miércoles reunirnos para poder tener este tipo de entrenamientos y capacitaciones. Muchas gracias, doctor Vasco, y tengan muy buenas tardes. Muy bien, les dejo ahí mi correo electrónico. Perdón, ese está malo. Ya lo voy a corregir. Es ces.edu.co. Muy bien. El segundo, por favor, y no duden en contactar para lo que necesite. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor, y a todos los asistentes, buenas tardes.